para tocar quizás ese aspecto y algunos temas también coyunturales. Estamos en contacto con un compañero que ha marcado historia también en el quehacer de la institucionalidad. Estamos en comunicación con el compañero Alfredo Olmos. Buenos días, mi querido Alfredo, bienvenido al programa. Buenos días, Víctor, y buenos días a todos los compañeros radioyentes. Y muchas gracias también al gobierno departamental, al doctor Quispe, que permite la difusión de este programa tan importante para nuestro medio. Alfredo, estábamos tocando un tema muy importante, la actual coyuntura que vive nuestro transporte, nuestro gremio, nuestro sector, y cómo era antes, quizás con líneas más definidas, con dirigentes que en gran medida han direccionado la actividad del transporte en función a nuestras reivindicaciones. ¿Cuál es tu criterio, Alfredo? Bueno, de algún modo tendría que decir que todo tiempo pasado fue mejor. No sé si tal vez la gente fue más preparada, más revolucionaria, más de corazón hacia el transporte, de tal modo que el transporte departamental y nacional tuvieron líderes, grandes dirigentes, hombres destacados que han dejado una huella muy profunda a lo largo de la vida del transporte sindicalizado boliviano. Es menester mencionar de que hubieron logros y hubieron propósitos muy grandes desde la Confederación de Choferes, de la propia Federación 1 de Mayo de La Paz, por dar un nombre, don Mario Franco, el último dirigente que tuvimos, pero de talla, de porte. Y de la Confederación, ni qué decir, pues, el incomparable don Edgar Sandoval Daza, el Gallo Giro, un dirigente que hasta hoy no he encontrado yo uno que le pueda poner, siendo él chiquito, bajito, pero de una lucidez mental absoluta. No he conocido más. Yo he tenido el privilegio de estar en los directorios de esos compañeros, junto con Alberto Kissenbrigger de Tarija, don Walter Cabero de Potosí, don Hugo Cornejo de Potosí, pero calidad de gente. En el mismo, en Sucre, el compañero que también fue secretario general de la Confederación y diputado, no estoy recordando en este momento su apellido, de Santa Cruz, a Chacho Vélez. En sí han sido pues calidad de gente, calidad de tiempos muy lindos, muy bonitos y muy combativos, porque se ha hecho dirigencia en los momentos donde los golpes militares venían uno tras otro, habían persecuciones al transporte, porque como bien decías, el transporte tenía mucho peso, mucha influencia, y podía decidir incluso la vida misma del gobierno que estaba en función. En fin, hay muchas cosas que hoy por hoy ya no se ve eso. Ha decaído tremendamente, pero no se debe caer en los ánimos. Hay que seguir adelante para sacar la cara del hombre de base, que es lo importante. Nosotros somos pasajeros. Pero los que vienen detrás nuestro, eso es lo que se tiene que preparar, es decir, hay que ayudarlos para que sean de pasta de sangre transportista, para que tengamos nuevos dirigentes. Mi querido Alfredo, en este marco de la crítica y la autocrítica, quisiera tu opinión acerca de un tema bien importante, que quizás es el resultado de la actual situación que vive el transporte. ¿Tú crees que quizás en aquellas décadas, en aquella época, tomando en cuenta como aspecto referencial que, por decirte, el Estatuto de la Federación 1 de Mayo data del 57? Mira cuántos años han pasado que no se ha replanteado ni reformulado ese estatuto, o sea, totalmente caduco, decadente. ¿Tú no crees que los dirigentes de aquella época también han cometido un grave error de no establecer las líneas de conducta del sector y hoy por hoy hemos dejado abandonado? ¿Será tal vez que los ex dirigentes han fallado en ese sentido?
porque si se habla de conocimiento, de formación y preparación que tuvieron estos dirigentes, los resultados de ahora se debe a que no se ha puesto, digamos, énfasis en el hecho de dar las directrices para que el transporte pueda estar en un sitial importante, o es que son los actuales dirigentes que no tienen el amor a la institucionalidad, que no se han identificado con la clase del transporte, porque somos choferes que deberíamos de estar orgullosos de esta situación. ¿A qué crees que se deba esta crisis que está viviendo el transporte hoy por hoy? Hay una profunda división, y te consta y saben muchos compañeros. ¿A qué crees que se deba? Bueno, es muy interesante la pregunta, y esto tiene que retrotraernos un poco a 1957, tiempo en el que el doctor Hernán Siles Suazo, por medio de su gobierno, reconoce los estatutos de la Federación de Choferes 1 de Mayo de La Paz, con su primer directorio. Y a través de ese tiempo, hasta ciertos años, la estructura sindical de la federación fue tan bien organizada, tan bien respetada, esa estructura intocable, por decir. Entonces, los directorios y toda la gente eran una especie de taza de leche, porque lo que mandaba el dirigente, lo que ordenaban los directorios, se cumplía a cabalidad sin discusión. Solo un ejemplo: en aquellos años, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, donde los choferes eran los que más celebraban en esa época, ese día histórico, no volaba una mosca en la ciudad. Era una disciplina absoluta, total, el día del transporte, el día del trabajador. Entonces, no hubo, digamos, necesidad de escarbar un poco el estatuto y renovarlo, porque había cordialidad, había buena relación con los gobiernos que venían, pues sin meternos en política. Ojo, sin meternos en política. ¿Por qué? Porque en el fondo, entre la Central Obrera Boliviana y el gremio de los choferes había cierta rivalidad, y además los gobiernos de esa época tenían mucha simpatía y mucho apoyo para el transporte. Entonces no le tocaban algunas cosas que en el fondo no se veía la necesidad. Después, cuando se declaró el transporte libre, cuando ya vinieron estos últimos gobiernos donde hubo complicaciones, se declaró el transporte libre, tratando de destrozarlo. En fin, recién ya se comenzó a ver un poco, digamos, la inquietud de tener que renovar, de tener que reglamentar mucho mejor el estatuto de la federación. Es cierto, hay que ponerlo en el día, hay que aprobarlo bien, hay que modificarlo, y los estatutos necesariamente, como dice una norma del Ministerio del Trabajo, inclusive, las organizaciones de trabajadores deben tener sus estatutos renovados al día, como se dice, no caducos, sino tienen que ir renovando, porque las disposiciones legales, las normas, van pues variando, van cambiando, se van agregando. Entonces la institución sindical también tiene que estar al día de acuerdo a las normas legales que dicta el gobierno. Alfredo, ya para terminar, ¿cuál es tu criterio con relación a los pasajes? Estamos viviendo un momento difícil, política, social y económicamente. El transporte, bueno, todo ha subido, menos el transporte. ¿Cuál es tu criterio, Alfredo? Al transporte le resulta bien complicado hacer una revisión de las tarifas, porque el efecto multiplicador que tiene la elevación del pasaje, sube el pasaje y sube todo. En estos últimos tiempos ha subido todo menos el pasaje. Entonces aquí hay una contrariedad. Resulta de que hace unos días en Santa Cruz los señores que manejan la carne han decidido subir la carne, paralizar la producción de carne, etcétera, o sea, el faineado de carne. Lo propio los panaderos. Los panaderos también han ido restringiendo el pan. De las tiendas ha desaparecido el pan. No hay pan. Esa es una especie de presión psicológica que están haciendo los panaderos con la población.
Entonces, por otro lado, hay que también ponerse al día en el costo de los repuestos, de los insumos y de los accesorios que utiliza el transporte. De lo que yo tengo memoria, nomás de ahora último, nosotros pagábamos 100 bolivianos un lavado en grasa fumigado. Hoy está 160 bolivianos un lavado en grasa fumigado. Un cambio de aceite, ni qué decir. Usábamos el aceite nacional, no había otro aceite que poner, entonces con su filtro, etcétera, tenía un precio. Hoy es un ojo de la cara. Los repuestos ahí en la calle Héroes del Acre de San Pedro, donde están todas las tiendas de repuesto, es al mejor postor la colocada de precios. En la Uyustos, una maquinita de afeitar costaba 4 o 5 pesos, hoy cuesta 12 bolivianos, 15 bolivianos. O sea, todo ha subido al doble, al triple, y todo, aparte de eso, que la moneda del dólar se ha perdido, y ese ha sido el motivo de la elevación de los costos de la canasta familiar y de los insumos que todo el mundo usa. El gobierno, no falta un ministro del gobierno, dice: ¿y cómo pues va a subir el pan? ¿Acaso el pan se hace con dólar? No, es decir, torpezas de tamaño baño, ¿no?, de parte de algún ministro. Entonces, todo se mueve con los dólares, y la escasez, la pérdida del dólar ha provocado esta alza que se está comparando de un momento a otro con la famosa crisis que tuvimos en el pasado con la UDP, donde no había carne, no había pan, que los precios de la mañana a la tarde subían, entonces estábamos muy mal. Yo creo que el transporte, de hecho, tiene que hacer su estudio propio, pero con precios reales, porque la hoja de costos no son pues 4 cosas, es decir, agua, gasolina, aceite, no. La hoja de costos son aproximadamente 23 a 25 ítems que tiene la hoja de costos, y esa hoja de costos tiene que estar actualizada, discutida en mesa con la autoridad de gobierno. Y no se puede llegar a una tarifa política, dice: sean buenitos, pues no hay que castigar al pueblo, le haremos una rebaja. No, a nosotros no nos rebajan nadie, nuestros hijos van al colegio, van a la universidad, pagamos alquiler, tenemos obligaciones, hay que mantener el vehículo, en fin, no podemos estar así. Hay que hacer el agregado de las tarifas como corresponde y como en derecho merece el transporte, para un buen servicio, por lo menos darle lo mejor que se puede. Bien, Alfredo. Te quedamos muy agradecidos, Alfredo, por tu participación en el programa. Espero que no sea la primera ni última. Gracias, Víctor. Un saludo nuevamente a toda la audiencia de Detrás del Volante. Un agrado de estar con ustedes. Gracias, Alfredito. Un fuerte abrazo. ¿Qué te parece, Miguelito? Bueno, pues una opinión realmente valedera, ¿no? Un hombre que ha hecho